Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la mitología vasca y de cómo han evolucionado dos de sus símbolos hoy en día. La mitología y los mitos son ficción, al igual que la literatura, y por tanto debemos evitar entender los mitos de una manera literal y también evitar pensar en ellos como algo irracional. Al fin y al cabo, los mitos fueron creados en pueblos para buscar un origen común o dar respuestas a cuestiones trascendentales del mundo, del humano y de la vida, al igual que para justificar las actividades cotidianas como cazar o cultivar. Antiguamente, los mitos enseñaban a los pueblos que su historia sobrenatural era significativa y un ejemplo a seguir. No obstante, con el paso del tiempo hay que entenderlos de una forma simbólica y que tienen sus propias reglas sobre cómo combinar las imágenes de distintos mitos para mantener una armonía. En el País Vasco, el primer texto literario escrito en euskera trata de 1545. Si bien hasta el momento se recoge de manera escrita antroponimia y toponimia, hemos de suponer que en lo que a literatura y mitología se refiere era meramente de carácter oral. El pueblo vasco es una nación sin estado y eso ha marcado su historia desde los anales. Hablamos de una nación cuya historia protagonizan las guerras, los intentos de conquista, etc. Los intentos de los estados modernos, así como de los reinos antiguos, de oprimir a la gente de este territorio, han tenido una enorme influencia en su desarrollo social y cultural. Y es que este se da principalmente en el entorno rural. Razón, por otro lado, por la que el paisaje pasa a ser un símbolo identificativo de nuestra cultura. Por el desarrollo de la sociedad ligado al trabajo en el campo, al que se le dedicaba un alto porcentaje de las personas, hablamos de una muy baja tasa de alfabetización que explica la oralidad. A finales de los siglos XIX y XX, José Miguel Barandiarán y Resurrección María de Azcue, dos sacerdotes académicos vascos, se dedicaron a recoger de manera escrita los mitos que se habían transmitido hasta entonces de generación en generación por todo el territorio. Estos catedráticos definieron la mitología vasca compuesta por varias características que la diferenciaban de otras culturas. Primero de todo, en la mitología vasca la mujer y su poder son prominentes comparándola con las mitologías de otras culturas como en la griega, romana o celta. En esta cultura, las diosas más importantes son figuras femeninas como la diosa eminente de la tierra, Amalurra, su encarnación, Mari, y las representaciones del sol y la luna como Eguzki-Amandrea e Ilargi-Amandrea. La mitología vasca también tiene un carácter naturalista, es decir, la naturaleza juega un papel importante. Sin ir más lejos, si observamos a los dioses mitológicos vascos anteriormente mencionados, nos damos cuenta de cómo los vascos de aquel entonces adoraban la naturaleza, vivían en equilibrio con ella y se sentían parte de ella. Ellos creían que los elementos de la naturaleza, como las personas, tenían su propio ser y su alma. Finalmente, otra característica a destacar sería que no existían dioses de la guerra o leyendas sobre épicas batallas, reforzando su carácter pacifista. No había luchas entre los personajes mitológicos ni entre personajes y humanos. Es más, las relaciones entre seres humanos y personajes mitológicos aparecen en muchas leyendas. Hoy nos vamos a adentrar en dos figuras de la mitología vasca, específicamente la versión masculina y femenina, para ver qué impacto tienen hoy en día y si la influencia o la imagen reflejada es la misma para ambos géneros. En primer lugar, tenemos a los Mairus, que según la mitología vasca son considerados los creadores de los dólmenes, conocidos como Mairu Arri, Cromlech y llamados Mairu Baratze, que se encuentran en diversos lugares del País Vasco como Oiartzun, Zugarramurdi o Manurga. Descritos como hombres gigantes, aparecen principalmente en las leyendas del este de la región y suelen compararse con los gentiles del oeste, aunque con ciertas diferencias. Eran seres salvajes, de gran estatura, pero también inteligentes y ricos, y se dice que transportaban enormes piedras sobre sus cabezas para construir monumentos megalíticos. Los Mairus vivían en las montañas, en lugares inhóspitos y apartados, y eran conocidos por su relación con las lamias, seres mitológicos que habitaban ríos y bosques, con quienes mantenían un misterioso y fascinante vínculo. En cambio, las Mairis son descritas por las creencias populares de Baja Navarra como genias de gran fuerza e incluso algunos aseguran que Mairi fue el ser humano más anciano que vivió en el País Vasco. Las leyendas cuentan que las Mairis transportaban enormes piedras desde el monte Arradoi para construir dólmenes, castillos y otros edificios.
Entre los monumentos que, según se dice, fueron trasladados por las Mairis, se encuentran las grandes cubiertas de piedra de los dólmenes de Marieche, Gasteenía y Armiaga. En 1952, durante una conversación junto al dolmen de Marieche, un vecino de la casa Gasteenía le relató a José Miguel Barandiarán lo siguiente: los antiguos decían que Marieche fue la iglesia de las Mairis. La piedra de la cubierta fue traída en su cabeza por una Mairi mientras hilaba. Tuvo que traerla del monte Armiaga o de Urchuri, puesto que tal clase de piedra no existía en otros lugares de este contorno. Esta personaje mitológica se ve reflejada a través del cuento de La hilandera, escrito por Mercedes Aguirre y Alicia Esteban. Escuchemos la leyenda a través de nuestro cuentacuentos. Según cuentan, una Mairi en cierta ocasión andaba llevando encima de su cabeza un montón de piedras colosales, mientras ocupaba sus manos en hilar con la ayuda de una rueca y un huso. Todo el que le veía se quedaba espantado, pero admirado a la vez de su habilidad, pues aunque caminaba muy velozmente y a menudo saltaba incluso para atravesar un río o un barranco, no se le caía ni una piedra siquiera. Tampoco cometía ningún error en la realización de su labor, hecha a toda prisa pero con el mayor esmero. Cuando llegó a su destino ya la había terminado, una larga alfombra y multitud de colchas, de cortinajes y de tapices, todos muy hermosos y bordados primorosamente. Entonces plantó la roca más grande de las que llevaba consigo y en su cima edificó en un santiamén un castillo, rodeándolo a continuación con una muralla, de modo que resultaba inaccesible, y su interior lo decoró con todos los tejidos que había confeccionado. ¡Cuánto lujo y cuánta belleza! Era digno del más poderoso rey. Y viviendo como tal, allí se instaló la gigantona. Cuando a la mañana siguiente se levantaron los habitantes de la aldea más cercana y lo vieron, se quedaron totalmente estupefactos. ¿Qué era eso? Después torcieron el gesto. Ahora tendrían que dar un rodeo para ir a los pueblos próximos, ya que aquel enorme peñasco se alzaba justo en mitad del camino. Y lo peor de todo, vaya vecino les había tocado en suerte. Desde entonces el lugar se llenaría también de otros Mairi y además de lamías, porque les gusta a todos estos genios reunirse al menos un día a la semana y organizar bulliciosas fiestas en el campo, y no resultan tales personajes muy recomendables precisamente, mejor no toparse con ellos. En fin, la tierra nunca se acaba, y aunque muchos hombres con alma aventurera han intentado alcanzar sus confines, superando un obstáculo tras otro, ella siempre los multiplica a su paso, y todos al fin se ven obligados a desistir. Este cuento está escrito utilizando una figura mitológica para presentar la realidad actual. Por tanto, Mairi presenta una metáfora sobre el rol de la mujer en la sociedad patriarcal de hoy en día. Ella simboliza la fuerza femenina, capaz de cumplir múltiples tareas y crear belleza, mientras carga con las expectativas sociales, ser competente, productiva y perfecta. A pesar de las dificultades, construye un castillo que refleja su arte y destreza. Sin embargo, su independencia incomoda a los hombres de la aldea, que ven su poder como una amenaza al orden establecido. La sociedad rechaza su autonomía, ya que desafía el status quo patriarcal. El cuento destaca cómo las mujeres, pese a las cargas, tienen una gran capacidad de transformación, pero su empoderamiento es percibido como disruptivo por una sociedad que prefiere el cumplimiento de roles tradicionales. No obstante, ¿dónde ha quedado aquel símbolo de la mujer fuerte? Esta figura de empoderamiento y fuerza femenina no es tan conocido hoy en día como su versión masculina y, por tanto, el estereotipo de la fuerza o lo bruto de los vascos solo es asociado a los hombres. Esto es visible en la cinematografía como 8 apellidos vascos, Cuerpo de élite o Allí abajo, donde en todos aparece el hombre mostrando su lado más bruto o fuerte. Sin embargo, Mairi todavía está presente entre nosotros, aun si es en las sombras mediante las diferentes levantadoras de piedra. Ellas nos recuerdan cada día de nuestra fuerza y que Mairi está dentro de nosotras.